Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto que podamos nuevamente continuar con estas reflexiones acerca del Sermón del Monte. Mi nombre es Roberto Arjona y qué bueno que puedo estar con ustedes y me permiten llegar a ustedes a través de este medio. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre, te damos gracias por permitirnos este día estar delante de ti. Dios, rogamos que tu palabra hable a nuestras vidas y que nuestros corazones sean impactados por el poder de la misma. Gracias, Dios, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Estamos en una serie de reflexiones acerca del Sermón del Monte y en este tiempo hemos estado trabajando con el Padre Nuestro. ¿Recordarán? El Padre Nuestro que Jesús enseña a sus discípulos. Ellos le piden, enséñanos a orar, y Mateo lo tiene dentro del mismo Sermón del Monte. ¿Qué les parece si lo vemos en su Biblia? En el capítulo 6 de Mateo, versículo 9 en adelante, dice la palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Hemos estado platicando el Sermón del Monte y establecimos, como lo dice la Escritura, es un sermón que tiene que ver con alguien que es familia con Dios, porque el mismo principio del sermón es Padre Nuestro. Tiene que ver con una relación familiar. Es una relación familiar que no es natural en el ser humano, porque esta relación de padre solamente viene por la adopción que se da en el Hijo, en la fe de Jesucristo. Para todos los que creen, se les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Pero también vimos que al decir Padre Nuestro hay una relación, es una relación familiar. Y al está en los cielos, tiene que ver con su lugar preponderante, diferente, aparte de nosotros, porque Él es Dios y Él es santo, santo. Y de ahí viene el segundo punto, en el mismo Padre Nuestro, cuando dice: santificado sea tu nombre. Y cuando hablamos de santificado sea tu nombre, tiene que ver, no que Dios es santo por sí mismo, porque lo es, sino porque nosotros, sus hijos, su pueblo, quien con nuestras vidas, con quien nuestro testimonio, santificamos su nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Y nosotros, con nuestro testimonio, declaramos su santidad. Y luego hablamos sobre venga tu reino y hágase tu voluntad. Y es cuando llegamos al final de este punto que concluimos, que es cuando le decimos al Señor: hágase tu voluntad, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Esta es la manera en que nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida y en todo. Ahora, el Padre Nuestro se divide en dos partes. La primera parte tiene que ver con lo que tiene que ver con nuestro Dios, y la segunda parte tiene que ver con aquello que son nuestras peticiones. Y esta primera petición tiene que ver con lo que Él nos da. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mis amados, esta sección, esta parte del Padre Nuestro que tiene que ver con aquello que pedimos, tiene que ver con nuestra dependencia, nuestra fe en Él, quien nos provee. Él es el dador de toda buena dádiva. Y esto viene a mi mente pensar, cuando el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, este pueblo estaba siendo enseñado en su comunión con Dios. Y cuando estaba en el desierto,
llegó un momento en que empezaron a reclamar en cuanto a su alimentación. Pero Dios les proveyó el maná. Maná que tenían que recoger día a día. Pero lo tenían que comer y recoger solamente aquello que consumirían el mismo día. Así, Dios estaba enseñando al pueblo de Israel a depender de Él, a poder comer de su mano todos los días. Y así es, algunos no siguieron el mandato de Dios y fueron reprendidos por Dios porque querían guardar alimento de un día para otro. Y muchas veces esto reflejó la falta de fe, la falta de convicción del pueblo de Israel en lo que Dios les daba. Pero posteriormente, cuando ellos comían el pan, el maná día a día, mis amados, mis amigos, también se suscitó una circunstancia. Empezaron a reclamar. Sí, si ustedes van al capítulo 11 del libro de Números 11, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios empezó a reclamar, se empezó a quejar acerca de lo que recibían. ¿Sí? Dice el versículo 2 del capítulo 11, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió, porque en el versículo 1 habla sobre un fuego que Dios había enviado. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera, dice el verso 4, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Este pueblo que estaba siendo continuamente cuidado por Dios, protegido por Dios, provisto por Dios, ahora querían carne. Y muy influenciados por parte de quizás de israelitas o de otras naciones que se habían mezclado con ellos en la salida de Egipto, empezaban a decir que, en Egipto teníamos muchas cosas. Dejamos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Lo tremendo en todo esto, mis amados, es que Israel estaba olvidando de qué circunstancia de servidumbre habían sido sacados. Quiero mencionar 4 cosas. La primera, se habían olvidado darle gracias a Dios por lo que Él les daba. Segundo, aparte de eso, de no darle gracias a Dios, dejaron de pedirle a Dios su provisión, porque la recibían día a día. Y tercero, también se empezaron a quejar de la provisión que les daba. Cuarto, finalmente, comenzaron a recordar precisamente cosas que eran un solo sueño, que allá comían grandes cosas, que allá podían, como dice el versículo 5, pepinos, melones, puerros, cebollas, los ajos. Habían olvidado la libertad que Dios había traído a ellos. ¿Saben? Esto es algo importante. Lo que manifiesta el pueblo de Israel es ingratitud. Sí. Se quejaron de desayunar maná, comer un cereal, un rico cereal, un soufflé de maná, un pastel de maná, merengue de maná. Es decir, se empezaron a quejar de la provisión de Dios. Había ingratitud en sus vidas, mis amados. Así que Dios los llama a cuentas. Dios llama a cuentas a este pueblo y les dice en el versículo 18 y 19 del capítulo 11, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días,
ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá a Egipto? Dios les había dicho, les voy a dar, sí, carne. Les iba a dar codornices, pero ahora no solamente la iban a comer como manjar, la iban a comer día tras día, desayuno, comida y cena. Amados, cuando Jesús enseña a sus discípulos a decir, danos el pan de cada día, tenemos que entender claramente que lo que Jesús nos está diciendo es que debemos de ser agradecidos con Él. La palabra de Dios nos dice que en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todo cuanto tenemos y somos viene de Dios. Y tenemos que ser agradecidos con Él. El apóstol Pablo en Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que ser agradecidos. Agradecidos porque Dios es bueno. Entonces cuando oramos al Padre pidiéndole por el pan de cada día, tenemos que ser agradecidos porque Él nos da. Quiero decirles algo. Dios ha sido bueno con nosotros. Quizás te ha dado más o menos, pero nunca te va a desamparar. Lo que tenemos que aprender cuando decimos, danos el pan de cada día, también tenemos que decir, Señor, enséñanos a ser buenos administradores, como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como pueblo de Dios, como empresarios. Lo que Dios nos da, somos responsables de cómo lo manejamos. Démosle gracias, honrémoslo con lo que nos da y seamos fieles en cada paso que damos en nuestras vidas. ¿Saben? Jesús fue el ejemplo de gratitud. Aun cuando tuvo que ir a la cruz, hizo la voluntad del Padre, vivió en su voluntad y podemos aprender de Él sabiamente porque Dios es bueno. Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por lo que has sido bueno en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de cada uno de nosotros, con tu pueblo. Tu promesa es fiel. Nunca desampararás a tu pueblo. Señor, en esa confianza te damos gracias. Y Señor, confiamos que día a día tú nos darás lo que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.